una entrevista con el académico profesor Silvio Cobo. Vamos a hacer unas preguntas sobre política. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Empecemos por nación, que la entendemos como un conjunto de personas unidas por vínculos que son comunes, como la lengua, la religión, la raza, entre otras son. Están asentadas en un territorio que puede ser o no propio. Y el Estado es esa misma población que se ha dado un ordenamiento jurídico, político y económico y establecido lo que conocemos como órganos del poder público para administrarse, buscando de todas maneras favorecer el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se consideran esenciales para mantener un nivel de vida digno. Y el gobierno son esas entidades, esos organismos, esas estructuras administrativas que jurídicamente se han establecido y que conocemos como los poderes del Estado. Eso es, las diferencias es que el Estado debe tener inevitablemente un territorio propio, delimitado por fronteras, mientras que la nación no necesariamente puede estar o no en un territorio propio. Sí, señor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Empecemos por definir la democracia. Es como el sistema político establecido para favorecer la soberanía del pueblo, ejercida a través del voto libre y en igualdad de condiciones para elegir o ser elegido. Y la voluntad de ese pueblo también a través de mecanismos directos o indirectos para ejercer control sobre los órganos del gobierno. La política es un conjunto de procedimientos, de normas que buscan la realización de un gobierno que garantice las condiciones que se han establecido jurídicamente, políticamente y económicamente, orientadas a la solución, a evitar o a minimizar conflictos que necesariamente se dan en una sociedad. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre lo político y la política? La política se dice que es el arte de gobernar, es la manera como resolvemos los conflictos o como planteamos el manejo de las situaciones sociales, económicas, para ejercer las funciones que se le han encomendado al gobierno. Esa es la política, teniendo como punto de vista siempre el uso o el ejercicio de los derechos ciudadanos. Lo político es el ejercicio de la política, pero con unos determinados intereses. Es decir, resuelvo esto de la manera que a mí me convenga. Está como ejemplo lo que está pasando ahorita con la JEP, ¿cierto? Dicen, no se resolvió en justicia, sino que se dio un manejo político. Se resolvió según lo que correspondiera. Bueno, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política debemos entenderla como el conjunto de conocimientos que determinan la actitud del ciudadano en el ejercicio de su vida pública, de su vida ciudadana, y las evaluaciones que este ciudadano le pueda hacer al manejo político y al sistema político. Los elementos que integran la cultura política son varios. Primero, los ciudadanos.
el individuo vinculado a una vida social, la participación de ese ciudadano en la vida política, está la cooperación que tenemos que practicar entre ciudadanos, está la legalidad de esas actividades que se desarrollan, está fundamentalmente la educación como componente de la cultura política, porque Nelson Mandela decía: la educación es el arma más eficaz para cambiar el mundo. Simón Bolívar decía: el pueblo ignorante, víctima de su propia educación. Y por ahí alguien más decía: la ignorancia es la herramienta que usan los gobernantes que se quieren mantener en el poder. Entonces la educación es el componente, para mí, fundamental y esencial que define la cultura política. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirían los derechos y deberes de los ciudadanos? Los deberes y los derechos de los ciudadanos están establecidos en nuestra Constitución política. No necesitamos definirlos. Los 4 primeros capítulos de la Constitución se refieren a los derechos del ciudadano. Y el 5º capítulo nos habla de los deberes de los ciudadanos. Y los derechos son bastantes, ya no recuerdo cuántos, pero son bastantes. Yo destacaría 2 que son esenciales: el derecho a una vida digna y el derecho a la educación. Por lo que si no nos educamos, vamos a hacer presa fácil de teorías. Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a realizar una entrevista acá con el señor José William Ordóñez para hablar un tema sobre política. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Las similitudes son muchas. Podemos empezar por ver o definir lo que es el gobierno. El gobierno está encabezado por el presidente y pertenece a la rama ejecutiva, es decir, la parte administrativa. Lo que es la nación está comprendido por los límites geográficos de lo que es un país, y su nombre es, como lo dice, nación, lugar donde se nace. Entonces esto es lo que concierne pues a nación. Lo que es el Estado ya es un poco más extenso, y el Estado comprende 3 características fundamentales. La primera, que podemos ver como Estado, que es su territorio, y también todo lo que tiene que ver con sus límites o características geográficas. Entramos ya a lo que es, como segunda característica, las personas o los individuos que lo conforman. Y por último tenemos lo que es la soberanía. Esos 3 elementos conforman lo que es el Estado. Entonces, si se pudo analizar, de alguna manera el Estado recoge las dos primeras categorías, que es gobierno y nación. Entonces las similitudes están ayudadas. Muy bien. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre democracia y participación política? Democracia y participación política, para mí también hay muchas similitudes, dado que la democracia consiste en poder participar de las decisiones que se vayan a tomar o que vayan a afectar a la persona en particular o a una comunidad general. En eso consiste la democracia. Y ¿me recuerdas? Participación política. La participación política es tener como esa oportunidad de poder elegir y ser elegido. En conclusión, hay las similitudes notables y se está dada por estas
estas manifestaciones de elegir y ser elegido, que eso es donde se presenta directamente en la parte política. Sí, señor. ¿Qué define por política y cuál es la diferencia entre político y la política? La política. La política la podemos ver desde diferentes ámbitos. En primer lugar, que está dada por un grupo, pues, digamos, reducido de personas que se dedican a hacer política, es decir, su actividad es hacer política, y si queremos decirlo que son profesionales en ese tipo de actividad, también cabría el término. Y lo político ya es más amplio. Lo político consiste pues en esas actividades que hace o que lleva a cabo todas las personas en sociedad. ¿Cómo explicarte? Lo político lo hacemos todos. La política, aquellas personas que se dedican a hacer política, es un grupo más reducido. Y si ahora tú me preguntas, bueno, dime un ejemplo de lo político, te podría decir que lo político está dado por esas actividades cotidianas, no sé, como de empezar a hacer una fiesta, una actividad de integración. El ser humano de por sí tiene esa capacidad de integrarse con los demás seres humanos. Eso es lo político, sin ir más allá de tomarlo como una actividad para conservar el poder o para llegar al poder, que es la política. La política busca llegar al poder y conservarlo. Lo político no. Lo político es como cómo relacionarme con la otra persona, cómo relacionarme con mis semejantes. Y se hacen a través de, pues, de muchas actividades culturales, etcétera. Sí, señor. ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues si tú me preguntas como elementos, yo te lo podría responder más que elementos, como esos medios para hacer cultura política. Esos medios vienen dados por la educación. La educación te puede